Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video de Astromística. Hoy les traigo una reseña de un tarot que no he visto por aquí reseñas en YouTube, la verdad. Entonces les traigo un poquito de primicia, pongámosle así entre comillas, que está bastante bonito y que les quería mostrar cómo viene empaquetado para que tengan como la experiencia completa de la compra. Así que este es el paquetito. Este tarot se llama el tarot de Afrodita. Lo venden en Etsy, en la tienda que se llama Terra Soleil. Estuvo de oferta, así que lo adquirí, pero naturalmente o normalmente cuesta $70 con envío incluido, creo yo. Entonces, las personas que les guste quizás coleccionar tarots que son indies, puede que este sea un tarot que les guste también, ¿ok? Recuerden que si les gustaría igualmente comprar ese tarot, van a encontrar el link en la caja de descripción. Muy bien, cuando me llegó el paquetito, viene en este empaque dorado bastante bonito. Dice aquí, hello, I am what you have been waiting for. Dice, soy lo que tú has estado esperando. Abrimos el paquete y llega la factura en una de estas bolsitas. Obviamente aquí está la facturita, que no voy a abrir porque tiene mis datos personales. Y también viene con un cuarzo. En este caso me vino un cuarzo blanco, que está bastante bonito. Viene un cuarcito. Vamos a ponerlo acá al lado de la drusa. Y viene el paquetito con las cartas. Este tarot es un poco costoso y no viene con una guía de lectura. Hasta donde tengo entendido, cuando yo lo compré, la dueña me mandó un mensaje por Etsy diciéndome que el tarot no viene con un libro guía y que si yo quisiera adquirir el libro guía tenía un costo aparte. Por supuesto no lo hice porque era un costo más o menos considerable, entonces no viene con un libro guía. Y así vienen las cartas empaquetadas en esta bolsita que está bonita. Nos dice aquí Moon Magic, Terra Soleil, que es el nombre de la marca. Dice, úsalo a diario para manifestar tus intenciones. Y aquí viene una lunita que está bastante bonita. Terra Soleil, que es el nombre de la marca. Viene con este empaquetado así lindo. Vamos a sacar esto. Y abrimos la bolsita. Nos viene esta carta como una introducción. En la parte trasera nos viene cómo se ve la contraportada de las cartas. Está bastante bonita. Como ven, tiene unos bordes dorados. Aquí está la contraportada de la carta. Vamos a ver la calidad primero de la baraja. Es una calidad considerablemente buena. No diría que es el papel más grueso, pero es buen cartón. No se dobla fácilmente. Entonces sí nos habla de un buen cartón. Hay que también considerar que obviamente es un tarot indie. Los tarot indie es bastante costoso imprimir tarots, déjenme decirles. Y más si tienen estos apliques dorados. Tienes que hacer una gran inversión como para que con estos apliques dorados y todo lo demás te salga más o menos económico y rentable para vender. Pero es bien costoso. Entonces no es como las editoriales, estas casas grandes que ellos imprimen por miles y miles y miles, y pues pueden darse un poco ese lujo de quizás invertir en un grosor de papel más duradero, más grueso, de más calidad, ¿no? Entonces en ese sentido sí me dicen aquí que no está tan, digamos, si pagara $70 por esto, diría que como que me queda debiendo, ¿no? Pero es comprensible nuevamente porque es un tarot indie y pues es costoso, la verdad. Yo sí comprendo, el autor es costoso. Como ven, la baraja es mate. Por lo tanto, tengo puesto por ahí un foquito
y sí refleja la luz, pero no demasiado, así que puede ser una buena baraja para grabar videos. Tiene esta textura como aterciopelada, mate, piel de durazno, está bastante bonita. Y ahorita recordando un poco el grosor, me recordó a la baraja del tarot Osho-sen, obviamente la original. Tiene un parecido a esa misma calidad, por lo tanto puede que sí sean cartas durables a pesar de su delgadez, ¿ok? Como ven, también el tamaño de esta baraja, vamos a medirla en centímetros, es de 9 por 12.7 centímetros, ¿ok? 9 por 12.7 centímetros. Por lo tanto, no es el tamaño de una baraja de tarot común. Voy a mostrarles una carta normal de tarot. Esta es la rueda de la fortuna de un tamaño estándar de tarot. Y miren, es bastante más grande. Nos ponemos incluso allí, es mucho más ancha, es tipo tamaño un oráculo. Sí, la verdad es casi del tamaño de una carta oráculo. Por acá tengo el oráculo de los ángeles de Hay House, así que vamos a ver. Sí, si ven, es casi el tamaño de una carta oráculo. Penitas un poquito más grande en los bordes. Pero no es un tamaño tarot normal. Pero bueno, vamos entonces a empezar a ver las cartas, que es lo que me imagino que la mayoría entró a ver. Este es el arcano del loco. Miren el arcano del loco. Les voy a poner una música agradable para que ustedes puedan ir viendo cada uno de los arcanos.
Y bueno, esas son las cartas, chicas y chicas. Esta es la contraportada por si la quieren ver más de cerca. Como se ven aquí hay unos jeroglíficos y está escrito el nombre de todos los signos del zodiaco alrededor de este como óvalo, que sirve como una especie de puerta y que acá tiene un fondo como de una concha, un fondo nacarado donde hay incluso unas cuantas perlas. Me ha gustado la baraja, la verdad. Me gusta mucho el arte de esta baraja. Hay que recordar que es el tarot de Afrodita, entonces obviamente son puras mujeres las que salen aquí. Por ahí ciertos aspectos masculinos, que es especialmente en el arcano de los enamorados. Sale aquí retratado un varón. Pero en las demás cartas casi no vemos hombres. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta porque sé que hay algunas personas que pues no les gustan las barajas que sean de un solo género o de un solo sexo, sino de varios. En ese sentido es más que todo femenino, es un mazo más que todo femenino. Como ven, también tiene por allí cartas un poco como pips, ¿no? Que es donde se ven más que todo las copas o las espadas. Entonces yo diría que este es un tipo de baraja más como para hacer un tarot terapéutico, un tarot quizás sistémico. No lo veo tanto como para un tarot predictivo, la verdad. No creo que a alguien que esté practicando tarot predictivo o proyectivo con esta baraja se le facilite. Quizás para personas que estén un poco un tarot más avanzado puede que obviamente sí les funcione, pero si estás recién iniciando en el tarot como para hacer una tirada de tarot proyectivo puede que se te haga un poquito más complicado, ya que como ves los arcanos son totalmente distintos. Yo diría que tiene algo un sistema Rider-Waite-Smith, pero no tanto. Hay ciertas cartas que sí se nota que tiene una influencia del Rider-Waite-Smith. Por ejemplo, vamos a ver por acá, les voy a mostrar que era vamos a ver, era el 5 de copas. Tenemos aquí los bastos. Aquí están las copas. Miren, aquí por ejemplo está el 4 de copas, tiene algo un poco de temática de Rider-Waite-Smith, la persona dándole la espalda un poco a las copas. El 5 de copas, sale aquí también pero bueno, diría que este casi nada, porque la chica se la ve relax en realidad. Como que las copas caen sobre ella en lugar de ella sentirse frustrada o que esté llorando por las copas derramadas o algo por el estilo, no. Diría que algo de por ahí ciertas cartitas, algo del sistema Rider-Waite-Smith, pero creo que más que toda esta baraja tiene su propio sistema. Quizás por eso también la autora está vendiendo el libro aparte, ¿no? Si algo que se me hace curioso es que, por ejemplo, en el ámbito de las espadas, la reina nos sale como una sirena. Vamos a ver, aquí. Esta es la reina de espadas, sale como una sirena. Yo diría más bien como una reina de copas, iría bien una sirena, ¿no? Pero bueno, está aquí como una sirena. Pero también hay que, obviamente, recordar la temática, que la temática es de Afrodita, ¿no? Entonces, Afrodita o la diosa Venus, como también en otras culturas, está relacionado al mar. Entonces, la mayoría de las cartas va a ser relacionado al agua, a temáticas acuáticas. Entonces, por eso también es entendible que la autora haya puesto esa situación. Que también salen aquí serpientes, salen también, miren, felinos, o sea, es una combinación de muchas cosas. Hasta donde yo tengo entendido, porque también estuve viendo el TikTok de la creadora de esta baraja, es que ella un día simplemente diseñó, creo, un tarot para ella misma o un oráculo para ella misma y a la gente le gustó, entonces ella lo empezó a vender y de ahí nació su negocio. ¿Ya? Entonces, también podría ser, ¿no?, que ella simplemente se inspiró por ahí o quizás cuando hizo su baraja
¿cómo podría decirlo sin que suene feo? Quizás a veces ponen muchos símbolos allí, ¿no? Como para que se vea bonito, como para que sea atractivo al ojo, y no necesariamente tiene un significado específico del arcano. A veces también puede ser eso. Pero literalmente no podría asegurar que la autora hizo eso porque no he comprado el libro guía como para ver por qué quizás añadió ciertos elementos a tal carta, ¿no? ¿Qué le inspiró? ¿Qué es lo que significa? Etcétera. Entonces no podría decir que ella hizo eso, pero si este fuese uno de los tarots que ella creó para su propia diversión, bueno, podría quizás comprender porque hay algunos arcanos que quizás no se acoplan a ciertos sistemas, ¿no? Pero bueno, la verdad me ha gustado bastante. No sería la primera vez que alguien cree su propio sistema de tarot. O sea, no es que está mal, quiero recalcar eso, no es que está mal. Cada uno puede crear su propio sistema de tarot y ponerle sus propios significados a sus arcanos. Personalmente soy un poquito más clásica, me gusta más el sistema de Rider-Waite-Smith o el de Marsella, ¿no? Entonces, siempre es como que ando buscando eso en los demás tarots. Eso también es algo mío. Pero fuera de eso, me parece bastante bonito. Creo que esa temática acuática es algo que me gusta mucho. Y también creo que la estética de este tarot va bastante acorde como al set que tengo o las típicas decoraciones que me gusta poner dentro de mis mesas y así. Entonces es un tarot que sin duda me lo voy a disfrutar. Cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre este tarot, si les gusta. Recuerden que si les gustaría adquirir este mazo van a encontrar el link en la caja de descripción. Además, no se olviden de darle like a este video, de suscribirse si les ha gustado esta reseña y por supuesto no se olviden de seguirme en mis redes sociales que las van a encontrar aquí en pantalla. Eso ha sido todo, espero realmente que les haya gustado la reseña de este tarot. Nos vemos en una próxima ocasión. Oro y miel para todos. ¡Mua! Bye.